Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias por haberme invitado a realizar esta introducción y felicitar a nuestros compañeros de SGS por haber organizado este webinar tan interesante y que además tiene una vinculación especial con uno de los grandes retos en los que como asociación y como sector estamos centrando muchos de nuestros esfuerzos, como es la transición energética. También agradecer a SGS por formar parte de este programa de IQT de Business Partners y por confiar en nuestra asociación y apostar por nosotros en estos tiempos que son tan complicados. Como comentaba, la sesión de hoy es particularmente interesante porque vamos a poder conocer de la mano de SGS cuestiones de gran interés para nuestro sector en un contexto de cambio como el actual, fuertemente marcado por ese camino hacia la transición energética, hacia esa neutralidad climática que es tan necesaria, irreversible y con la que estamos plenamente comprometidos como sector. Vamos a poder conocer más a fondo cuestiones sobre movilidad sostenible, vehículos eléctricos, infraestructuras de recarga y sistemas de generación en régimen de autoconsumo, especialmente para este sector industrial. Temas todos ellos que son de capital importancia para la sociedad en general, pero particularmente para nuestro sector y las empresas que lo formamos. Como Asociación de Empresas Químicas de Tarragona representamos al polígono químico más importante del sur de Europa y eso nos obliga a ser referentes y por ello queremos saber más, reflexionar y sobre todo ayudar a la difusión de todo este tipo de conocimiento. Por esto tiene todo el sentido, ¿no? Que colaboremos con sesiones como la que hoy presentamos. No me extiendo más, agradecer nuevamente a SGS esta invitación y sobre todo la organización del evento, que estoy seguro que será de máximo provecho para todos nosotros. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Antes de nada, Rubén, muchas gracias a ti en representación de la asociación de la IQT por contar con nosotros también y poder colaborar durante la jornada que nos reúne hoy aquí. Sí que me gustaría resaltar, antes de nada, alineado justo con lo que comentabas, y es precisamente eso, ¿no? Creo que actualmente todos, hoy en día, ya sea consciente o inconscientemente, percibimos que nos encontramos enfrente de grandes retos, ¿no? Grandes retos como sociedad, debido a los importantes cambios sociales, medioambientales y económicos, evidentemente, que se nos presentan en los próximos años. Bien, bajo este contexto, ¿qué pasos tomamos, ¿no? ¿Qué pasos debemos seguir? En este sentido, como imagino ya conocemos todos, se han establecido 17 objetivos de desarrollo sostenible definidos por las Naciones Unidas, los cuales tienen como deadline, como fecha objetivo, el año 2030, ¿no? El cual, lamentablemente, cada vez tenemos más cerca. Este marco define diferentes líneas de actuación, como son acciones en lo que refiere al medio ambiente, destacando la descarbonización, de la que todos oímos hablar constantemente aquí en el sector, consumo eficiente y sostenible de los recursos, trabajar en la mejora de modelos productivos y modelos de consumo, incluso trabajar por unas ciudades y comunidades más sostenibles, ¿no? Prácticamente hoy en día todas las grandes empresas, todas las compañías y el sector de la IQT industrial, y la IQT no es una excepción, tienen marcados unos objetivos estratégicos siguiendo alguna de estas líneas. Y quizás por la transversalidad o concienciación de la población o presión incluso del alto coste de la energía, como vivimos en estos últimos meses, la movilidad sostenible y el autoconsumo son una de las primeras acciones que se están empezando a abordar desde las empresas. Bien, pues precisamente de estos dos temas, de autoconsumo y movilidad sostenible, es de lo que queremos hablar durante la jornada de hoy y explicaros en cierta medida cuáles son los factores determinantes para conseguir ambos propósitos. Dicho esto, para no dilatarme mucho más, doy paso a mi compañero Juan Cabello, que actualmente es responsable del Grupo de Desarrollo de Servicios Eléctricos en SGS y ahora indagará un poco más en estos temas, y cualquier duda que podáis tener al respecto, al final de la ponencia estoy seguro que os la podrá aclarar. Juan, todo tuyo.
Muy bien, muchas gracias, José. Muchas gracias, Rubén, y muchas gracias a la EQT por contar con SGS y con mi persona para esta ponencia. Pero, José, confírmame que se ve la presentación, ¿vale? Para que tenga feedback. Se ve las transparencias que avanzan, ¿verdad? Sí, se ve perfectamente, ¿no? Juan. Perfecto. Venga, pues muy bien, muchas gracias. Bueno, como decía José, yo soy el responsable de SGS del desarrollo de servicios eléctricos, ¿vale? He dado alguna ponencia para la EQT relacionadas con otros asuntos como arco eléctrico, instalaciones, reglamentación en el sector eléctrico. Y hoy en particular vengo a hablaros de dos cosas que están muy en boga, como son el vehículo eléctrico y el autoconsumo, ¿vale? Y sobre todo me voy a centrar en cómo pueden afectar a una industria, ¿vale? Del sector químico, como soy los asociados de la EQT. Y cómo el vehículo, tanto el vehículo eléctrico como el autoconsumo, hablaré mucho de futuro, pero ya están aquí, son el presente. Y veremos también algo muy interesante, intentaré transmitiros de cómo van un poco relacionados, ¿vale? Como el vehículo eléctrico y el autoconsumo pues van bastante relacionados, porque bueno, parte de esa energía que tiene que aportar para la recarga de vehículos eléctricos viene a soportarla las futuras instalaciones de autoconsumo, sobre todo en instalaciones industriales como vuestro caso, ¿vale? A modo de resumen, pues iré muy rápido, solo tenemos una hora. Repartiremos estos dos asuntos. En primer lugar, la parte de vehículo eléctrico, pues hablaremos de cómo está el mercado del vehículo eléctrico en España y de la infraestructura de recarga, es muy importante. Aquí se han encontrado dos sectores que en principio estaban un poco descentralizados, cada uno el vehículo por un lado, la industria y por otro lado la industria del sector eléctrico y cómo ahora de pronto pues, se han encontrado, incluso se participan, fabricantes de vehículos eléctricos están en el mercado energético, esto era algo impensable hace un año, y cómo está avanzando esto de la infraestructura de recarga. Sobre todo también me centraré en la normativa, viene mucha normativa nueva, sobre todo en los próximos años, hay alguna muy interesante también en el presente que os quiero transmitir, de cómo esta infraestructura de recarga nos la vamos a encontrar en las zonas públicas, cómo se está facilitando cada vez más la tramitación de estas instalaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Y respecto al autoconsumo, también veremos en materia de autoconsumo la importancia que tiene, como no, para instalaciones como las vuestras, y no solo por el ahorro de costes directamente relacionado con la electricidad, sino también otras repercusiones mediáticas que pueda haber, porque bueno, al final dejamos de comprar electricidad en el mercado, dejamos de generar emisiones asociadas al consumo eléctrico, etcétera, etcétera, ¿vale? Nos centraremos en estos dos principales objetivos. Respecto al vehículo eléctrico, ¿vale? Prácticamente lo sabéis todo porque está que todos los días lo vemos en la televisión, como el coche eléctrico cada vez está más presente en las ciudades, la importancia que tiene de integrar este coche eléctrico en las ciudades por su baja nivel de emisiones. Y siempre se le achacan al vehículo eléctrico tres puntos muy importantes, como son, digamos, tres aspectos que van en su contra. El precio elevado del vehículo hoy por hoy. Yo adelanto que en el futuro la mayoría de los fabricantes ya nos aseguran que en 2025 el coste del vehículo eléctrico será semejante al de combustión actual y ya la decisión pues, será del propio usuario. Si tenemos un mayor abanico de posibilidades, nos daremos cuenta de que el vehículo eléctrico, la posibilidad que tiene que a lo largo de su vida pues tenemos unos ahorros significativos por ese bajo coste de su combustible o de su energía, que en este caso es la energía eléctrica, ¿vale? Hay mucha gente que nos dice, oye, pero es que la energía eléctrica está subiendo, ¿nos sigue saliendo rentable el coche eléctrico? Pues adelanto que sí sigue siendo rentable el coche eléctrico, sobre todo si hacemos una previsión a 10, 12 años, que es la vida media de un vehículo en España. Con ese vehículo eléctrico pues vamos ahorrando tenemos unos ahorros económicos importantes a lo largo de su vida útil, ¿de acuerdo? También otro de los aspectos que van en contra o que iban en contra hasta ahora del vehículo eléctrico es su baja autonomía y los tiempos de recarga, ¿vale? Van un poco relacionados. Al final son dos aspectos que están muy relacionados con el almacenamiento, con la batería del vehículo eléctrico, pero os tengo que comentar dos cosas. La autonomía de los coches eléctricos cada vez es mayor, prácticamente se está incrementando entre un 5 y un 10% de manera anual, ¿vale? Esto es algo muy importante. Cada vez tenemos más vehículos en el mercado que nos posibilitan desplazarnos con nuestro paquete de baterías, cada vez tenemos más vehículos eléctricos en el mercado.
Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, además de que esos paquetes de batería cada vez son más económicos y nos permiten más almacenamiento en menos espacio, también tenemos que tener en cuenta que van a permitir y están permitiendo cada vez más la recarga, que una recarga más rápida, ¿vale? Hoy por hoy nos encontramos incluso vehículos eléctricos que alcanzan los 270 kilovatios de potencia unitaria por vehículo para la recarga. Es decir, cada vez admiten más potencia y esto significa que si admitimos más potencia, pues en menos tiempo tenemos almacenada la energía en nuestra batería, recargan más rápido, ¿vale? Otro aspecto importante que se tenía en cuenta siempre desde el punto de vista para aquellos que van en contra del vehículo eléctrico es que había muy poca infraestructura de recarga. Pues también os adelanto, como veremos sobre todo en esta presentación, que la infraestructura de recarga se va incrementando año tras año. Hay empresas que están haciendo inversiones muy importantes, ahora mismo con retornos muy bajos, para que, sobre todo en la autovía, para cubrir grandes desplazamientos, tener infraestructura de recarga de potencia suficiente para dar capacidad de recarga a esos coches que cada vez la admiten y que permiten cargar a mayores potencias, ¿vale? Hablaremos de unas figuras emergentes, cómo se van a llamar estas figuras que van a situar estos cargadores por nuestras carreteras y por nuestras autovías, que son los CPO, los operadores de recarga, otras figuras emergentes que se están, de hecho, hoy por hoy se están regulando, ¿vale? Para que en el futuro tengamos esa figura a quien le podremos comprar energía solo para la recarga del vehículo eléctrico. Y veremos también el coste asociado a la recarga del vehículo eléctrico, lo veremos en transparencia más adelante, como es muy importante y cómo se está intentando facilitar que los costes sean más bajos, tanto para el usuario como para el que gestiona esos puntos de recarga. Lo iremos viendo. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué empezó todo esto? Bueno, yo llevo desde 2013 aproximadamente, evidentemente coche eléctrico había mucho antes, pero de 2013 pues yo empecé, sobre todo con la formación específica para la infraestructura de recarga, me fui introduciendo en todos estos temas. Y bueno, entonces cuando había coches eléctricos, cuando se hablaba de coches eléctricos, siempre se asociaban a que había restricciones pues, ministeriales o de las diferentes comunidades autónomas, sobre todo para el acceso a las grandes ciudades, donde evidentemente ya está pasando, el vehículo de combustión pues tiene los días contados y siempre se va a buscar un tipo de vehículo que sea eco o cero emisiones para poder acceder a esas grandes ciudades. O sea, las restricciones, no hay duda, de que han forzado mucho la integración de este vehículo eléctrico, sobre todo en grandes ciudades. Pero ya más allá, digamos que sea un esfuerzo o que la administración nos fuerce a que en el centro de las ciudades no podemos acceder con un vehículo de combustión y no veamos otra posibilidad para hacer nuestro desplazamiento en el día a día. También ahora cada vez más nos encontramos otras motivaciones para acceder al coche eléctrico. Sin duda, la concienciación. Yo digo que las nuevas generaciones, os aseguro que piensan siempre ya en vehículos eléctricos, vehículos que les den otras alternativas, prefieren vehículos que estén conectados, a un vehículo de combustión. O sea, las propias empresas, lo decía José en la presentación, cada vez os aseguro que empresas como SGS, empresas como las vuestras, seguro que ya están planteándose, oye, tenemos que dar este salto, tenemos que reducir las emisiones también por el desplazamiento hacia nuestros centros de trabajo y cómo lo hacemos. Una de las medidas para hacerlo es conseguir pues una movilidad más sostenible y conseguir integrar el vehículo eléctrico dentro de nuestras empresas. Y eso está sucediendo, ¿vale? También, sobre todo, lo veremos a partir de 2025, por una disminución de costes. ¿Vale? Lo hablaremos mucho cuando lleguemos a la parte de autoconsumo, pero van relacionados. Además, vamos a tener una reducción de costes porque estos vehículos se van a equiparar, como decía, en precio a la hora de la adquisición o del renting y el coste energético a la hora de desplazarnos con ellos pues va a ser mucho menor. ¿Vale? También, otra cosa que va a facilitar, lo decía antes, la integración del vehículo eléctrico, sin duda, es la posibilidad de que tengamos muchos puntos de recarga en vías públicas, en nuestros hogares, pero sobre todo, y un sitio muy importante, es las empresas. Las empresas tienen que tener la capacidad de facilitar a los empleados la capacidad de recarga de esos coches eléctricos. Y veremos que no es algo complejo, no es algo excesivamente complicado. Es cierto que vendrá ese gran consumidor, lo veremos un poquito más adelante, y hay que estar preparado y hacerlo bien, ¿vale? Y luego el incremento de la autonomía, que también lo comentaba en la transparencia anterior, pero creo que tengan muy en cuenta que la disminución de coste del coche va a ser sobre todo por la disminución de coste de las baterías y a modo de ejemplo o adelanto que algo que va a facilitar mucho la integración del coche eléctrico en nuestro día a día va a ser la imparable disminución de precio de la batería. En consecuencia del vehículo y en consecuencia, bueno, pues va a ser más fácil el que todos accedamos a este tipo de vehículos.
¿vale? Ahí podéis ver en ese gráfico, a modo de ejemplo, como prácticamente en 13 años han disminuido un 87% el precio, ese precio que veis reflejado, el precio de kilovatio hora de la batería. Están disminuyendo muy, muy rápido. Seguimos. Vamos un poquito del coche, ¿vale? El vehículo, en los que seáis usuarios, pues esto será muy habitual para vosotros, pero bueno, aquellos que todavía no han dado el salto y que saben que hay muchos tipos de coches eléctricos y en la televisión ven que si híbrido, enchufable y tal, vamos a intentar dar luz a estos tipos de vehículos, ¿vale? Para que sepáis un poco la diferenciación. Básicamente, cuando hablamos de vehículos eléctricos o vehículos electrificados, nos referimos a 4 tipos de vehículos. Por un lado, los vehículos eléctricos de batería, son los que me he referido hasta ahora, un paquete de batería, un motor eléctrico, nos desplazamos. Más o menos batería, pues más o menos precio y como todos los coches hasta ahora, pues también en función de los acabados, etcétera, que tenga ese coche, ¿vale? Coche con batería, que se desplaza con un motor eléctrico. Hoy por hoy, aunque yo siempre digo que es algo transitorio, tenemos una segunda opción que son los vehículos eléctricos o los vehículos híbridos enchufables, ¿vale? Los PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle, básicamente son vehículos que lo que hacemos es que se desplazan en modo eléctrico parte del tiempo, con un paquete de baterías que nos conectamos, las recargamos y nosotros para pequeños desplazamientos, alrededor de 30 a 50 kilómetros, pues lo hacemos en 100% eléctrico. Muchos de vosotros pues pensaréis que, y con acierto, que es ideal para que podáis realizar ese desplazamiento de vuestra casa hasta el centro de trabajo, ¿verdad? Incluso si en el centro de trabajo podéis volver a recargarlos, pues mucho mejor y siempre os moveréis para pequeños desplazamientos en 100% eléctrico. Cuando se necesita un gran desplazamiento o mientras esta transición sucede hacia que tengamos capacidad en las grandes autovías de recargar cada 50 kilómetros, como nos asegura el gobierno, que tendremos en pocos años, pues bueno, tenemos un motor de combustión que nos da apoyo y nos permite estos grandes desplazamientos. Pero yo siempre digo que es una tecnología pasajera, va a durar 10, 15, no más años, ¿vale? Y luego hay otro tipo de vehículos, que son los de rango extendido, que básicamente lo que tiene un motor de combustión, pero solo se utiliza para cargar la batería. Sigue siendo un coche eléctrico, con tracción siempre eléctrica y tiene un pequeño motor, como si fuera un grupo de generación exclusiva para recargar la batería, pero sigue teniendo un motor de combustión. Luego están los vehículos de fuel, o los que nosotros comúnmente llamamos los de hidrógeno, que también son vehículos eléctricos porque también tienen una batería y su desplazamiento también se genera a través de un motor eléctrico. Y bueno, tiene algo más complicado porque ese hidrógeno básicamente lo que hace es generar electricidad para que podamos realizar ese desplazamiento. Pero como veis, todos son vehículos que en la mayor parte de su recorrido lo hacen en eléctrico y son de los que vamos a hablar. Nos vamos a referir a esos vehículos, no a otro tipo de vehículos híbridos ni, por supuesto, a los vehículos de combustión o gasolina que van aparte. Nos vamos a referir siempre a este tipo de vehículos electrificados. Pues además de la disminución de coste que hablaba hace unos minutos, tiene una ventaja simple de uso. Pues son más silenciosos, son bastante más cómodos, entregan el par del primer momento, tienen mayor aceleración. Yo soy usuario y os aseguro que bueno, nadie que da el salto al vehículo eléctrico luego piensa en volver a la combustión, ¿vale? Nos acostumbramos, tenemos cierta capacidad y cierta de ir verificando o chequeando diferentes apps para realizar la recarga, dependemos de ello. Pero bueno, a todos se acostumbra uno. Y ahora digamos que estamos empezando. Yo siempre digo que esto es una tecnología que está ahora mismo empezando. Aunque lleva muchos años en vehículos en la calle, la verdadera movilidad eléctrica está empezando ahora, ¿vale? Y tenemos que estar preparados. Se vendieron muchos coches, tenemos muchos coches eléctricos a nivel nacional. Pues adelanto que, bueno, ya en 2021 prácticamente el 8% de los coches que se vendieron fueron vehículos electrificados, incluyendo 100% eléctricos e híbridos, ¿de acuerdo? En el mercado global hay unos 250.000 vehículos. ¿Vale? 200.000 vehículos creo que nos mandaban los resultados el otro día de Adive y se quiere llegar a esos 250.000 vehículos en 2025, incluso tenemos garantía de que se van a superar. Se prevé que haya unas 400.000 unidades de vehículos electrificados en 2025. Ya son bastantes, ¿vale? El mercado del vehículo híbrido enchufable, bueno, ha tenido un boom durante estos años, pero ya os digo que algo transitorio, prácticamente se incrementa año tras año un 50, un 60% de ventas año tras año, pero es algo transitorio porque todos sabemos que vamos a acabar en vehículos 100% eléctricos, ¿vale? Cada vez tenemos más modelos, aproximadamente 200 modelos hay hoy en el mercado y también, por último, y con esto cierro la parte de vehículos propia, todo esto lo está facilitando también una serie de ayudas que se están moviendo, se están facilitando desde el Ministerio, gestionadas por el IDAE y luego
también por las comunidades autónomas, como son los planes MOVES, que lo que facilitan es que nosotros podamos acceder de manera más fácil, tanto las empresas como los particulares, a vehículos eléctricos y a su infraestructura de recarga, porque estos planes MOVES, MOVES Flota, etcétera, etcétera, facilitan también no solo la compra del vehículo, sino la compra de la infraestructura de recarga, la integración de la infraestructura de recarga. Tienen ese doble objetivo. Solo un matiz, el último del vehículo. Os pongo esta imagen en agosto del año pasado. Ha habido este hito importante y es que los vehículos electrificados, todos esos como he hablado, incluidos híbridos enchufables, eléctricos, de fuel, los de hidrógeno, etcétera, han superado en ventas a nivel europeo al vehículo diésel. ¿Vale? Esto pasó en agosto del año pasado, siempre lo remarco, porque mucha gente, sobre todo en España, que todavía no hay mucho coche eléctrico, mucha gente no se lo cree, pues esto sucedió en agosto del año pasado. Básicamente lo que está haciendo los vehículos electrificados, lo que están adquiriendo es el mercado que tenía el coche diésel, ¿vale? A modo de resumen. Los vehículos de gasolina casi mantienen sus ventas y bueno, pues el vehículo diésel baja y baja sin parar sus ventas y a cambio pues, estos vehículos electrificados están asumiendo ese mercado. Esto es una situación real que pasó en agosto del año pasado y seguro que si actualizamos este gráfico ya lo han superado en ventas. Damos un pasito a la infraestructura de recarga, porque aquí os decía en el minuto 1 de la presentación que el vehículo eléctrico sin infraestructura de recarga no hay manera, no sería un hecho posible, ¿verdad? La infraestructura de recarga es muy importante. De hecho, de aquí en adelante os voy a hablar mucho de ella y luego de la relación con el autoconsumo. A veces la información es confusa, entenderéis luego por qué, sobre la infraestructura de recarga que tenemos en España, ¿vale? Ahora tenemos fuentes como páginas web o aplicaciones informáticas, que son aplicaciones para el móvil, que son gratuitas, que nos dicen dónde tenemos los cargadores, ¿vale? Pero esa información muchas veces no es muy fiable. La infraestructura de recarga, yo siempre indico que es fundamental porque si la infraestructura de recarga falla, el vehículo eléctrico nunca va a tener éxito, ¿vale? Y cuando digo que es fundamental, digo que tiene que ser funcional, que tiene que ser legal, que tiene que ser una infraestructura de recarga con la potencia suficiente, que tiene que ser segura. Todos estos requisitos los tiene que cumplir la infraestructura de recarga, ¿vale? Cuando empezamos a ver la realidad sobre la infraestructura de recarga en España, pues básicamente vemos que cargadores rápidos, cargadores por toda España que sean capaces de ofrecernos un desplazamiento por nuestras carreteras de ciudad a ciudad, es muy complicado, ¿no? Por según la fuente que utilicemos, pero yo os aseguro que no habrá más de 2.000, 2.500 cargadores de alta potencia disponibles en nuestra autovía hoy por hoy. Esta cifra sin duda se va actualizando. También hay carga pública que no es de alta potencia, luego veremos la diferencia entre la carga rápida, la denominada carga rápida, que yo os digo aquí de alta potencia, o el resto de recarga. Hay algún cargador más, unas 5.000 unidades, pero sigue siendo una infraestructura ínfima si queremos acometer este tipo de desplazamiento. Además se concentra, que sepáis que esto es muy importante, cuando este tipo de infraestructura se concentra casi siempre en las grandes ciudades, ¿vale? Las grandes ciudades, que es donde empezaron los vehículos eléctricos para hacer pequeños desplazamientos, pues es donde las empresas apostaron a integrar cargadores. Cada vez hay más en nuestra autovía y cada vez hay, os aseguro, inversiones muy importantes con retorno a muy largo plazo de grandes empresas que están apostando su dinero para este tipo de movilidad. ¿De acuerdo? Os voy a hablar un poquito sobre el qué viene sobre la infraestructura de recarga, sobre todo sobre la infraestructura de recarga pública y también para las empresas. Veréis que vienen muchos cambios normativos. Muchos de ellos son normas muy recientes. Voy a hablar de normas muy recientes, prácticamente que están en periodos transitorios, o sea, se están aplicando ahora, y normas que van a venir a muy corto plazo, y todas relacionadas con la infraestructura de recarga. Yo siempre digo que los fabricantes de los coches van un poco por delante, ¿sabéis? Día a día sacan cada vez nuevos modelos, ya empezaron hace mucho tiempo a investigar, pero la infraestructura de recarga, que es lo que depende de nosotros, pues ahora veréis la cantidad de normativas que aplica a este tipo de infraestructura, ¿vale? Por ejemplo, una de las cosas que quiere hacer el Estado, ¿vale? El Ministerio, es recopilar toda la infraestructura de recarga real, legal, segura, dada de alta, que hay en nuestro país, ¿vale? Hoy por hoy, repito, solo tenemos unas ciertas aplicaciones informáticas que, bueno, son más o menos fiables, pero el Ministerio quiere hacer un censo, de hecho le obliga a la Unión Europea por diferentes directivas, un censo real de infraestructura de recarga. Además, la infraestructura de recarga en ese censo tiene que ser accesible, nos tienen que informar del precio, nos tienen que informar de muchas cosas. La forma de pago, tiene que ser transparente, la disponibilidad, tiene que cumplir los requisitos de ciberseguridad. Toda esa infraestructura de recarga, no solo tenemos que saber dónde está, sino que tiene que cumplir un montón de requisitos
que el Ministerio está trabajando en ello. Y, cómo no, los operadores de puntos de recarga, ¿verdad? Luego, también hay hitos muy importantes, sobre todo para aquellos que invierten su dinero en instalar infraestructura de recarga en nuestras carreteras. Por ejemplo, hay una reciente ley, que es la el Real Decreto Ley 23, que indica que toda la infraestructura de recarga superior a 250 kilovatios son potencias muy altas. Mirad qué potencia estamos hablando para la recarga de un vehículo. Porque lo que va a hacer el Ministerio también es dar utilidad pública a este tipo de infraestructura de recarga. Es decir, que no puedan facilitar de alguna manera, a grandes rasgos, facilitar que se integre ese tipo de infraestructura de recarga por nuestras autovías, en nuestros restaurantes que hay en autovías, en aquellos hoteles, en las estaciones de servicio, etcétera, etcétera. También hay algunos requisitos para eliminación de exclusividad. Las estaciones de servicio, sabéis que son normalmente abanderamientos con grandes empresas, pues bueno, tienen firmado exclusivas y lo que quieren sacar que la recarga pues sea un elemento independiente a esa exclusividad que tienen para la parte de combustible. Para eso, todo eso que son medidas para facilitar que en aquellos sitios donde nosotros hacemos una parada, pues tengamos la posibilidad de tener un cargador, ¿vale? De alta potencia para la recarga, para facilitar al ciudadano que realice esos desplazamientos. También la utilidad de la declaración responsable, otra medida de facilitación, no sé si se dice así, pero de facilitar la integración de la infraestructura de recarga en nuestras carreteras, ¿vale? Antes había muchísimos otros requerimientos con carreteras, con el Ministerio, con las confederaciones geográficas, etcétera, etcétera, que se quiere facilitar a todo aquel que quiere invertir en infraestructura de recarga. Y a nosotros los ciudadanos, pues ciertamente nos viene muy bien, ¿vale? También hay otras medidas específicas para facilitar esta infraestructura de recarga, que ha sido el que tengan unos peajes exclusivos sobre la componente de la electricidad, es decir, pues que como son de alta potencia, tienen que pagar un mínimo, para que todos lo entendamos, muy elevado para tener esa potencia disponible para la recarga del coche. Pero claro, si tienen baja utilidad, pues digamos que las compañías que invierten en esta infraestructura de recarga, pues tienen que pagar, aunque no tenga uso, tienen que pagar mucho dinero por disponer de esa potencia. Pues bueno, se ha sacado una circular específica para ellos, para que bueno, los peajes solo se apliquen o parcialmente se apliquen solo cuando se haga recarga. ¿De acuerdo? Tiene un poco de sentido porque si no tienen mucho uso, cobrarle ese mínimo es como en los hogares, ¿no? Para cobrarnos ese mínimo sin hacer uso, pues es un poco excesivo y por lo menos de manera transitoria se les va a facilitar también. A futuro llegará una ley de metrología, que sepáis que también los cargadores van a estar sujetos al control metrológico, algo muy lógico. Hay una serie de normas, el anexo 20 que vendrá en el futuro del Real Decreto 244. También los gestores, la figura del CPO, el operador de puntos de recarga y del EMS, que digamos es la empresa que nos va a facilitar el pago, la plataforma, digamos, lo que todos podemos llamar como una APP, ¿no? Esa empresa que nos va a facilitar el pago y la plataforma y la reserva incluso del punto de recarga, pues todo eso hoy por hoy se está regulando, ¿vale? Hay un Real Decreto que está en borrador para la actividad de prestación de servicios de recarga energética, ¿de acuerdo? Y luego también va a salir un nuevo reglamento vinculante que tiene que facilitar el Ministerio para el cálculo de necesidades de infraestructura de recarga en España para cubrir la cantidad de vehículos que se ponen en circulación, eléctricos, por supuesto, ¿vale? Se calcula que aproximadamente 1 vatio por vehículo tiene que estar a disposición en todas las redes de recarga y hay unos coeficientes de cálculo. Pues en todo esto, ¿vale? No nos interesa mucho saber los reales decretos, pero en todo esto se está trabajando y que veáis que es muy interesante saber dónde van a estar esos cargadores, poderlos reservar, conocer su potencia, su precio, saber qué tipo de pago. En todo esto se está trabajando. Antes de empezar con la recarga pública y sobre todo la recarga en la industria, para que sepamos y hablemos con propiedad, os voy a decir que muchas veces hay mucha desinformación sobre los modos de carga y cómo se recargan los vehículos. Bueno, pues básicamente que sepáis que modos para cargar los vehículos hay 4. ¿Vale? El modo 1, que es conectarlo directamente al enchufe de casa, eso ningún coche que se preste y que tenga capacidad de suficiente batería, pues hoy por hoy lo podemos encontrar en el mercado. Ningún coche se conecta directamente a la red eléctrica, a nuestro enchufe y se recarga. Todos requieren de algo, ¿vale? Que son los modos, como veis, el 2, 3 y 4. El modo 1 lo descarto. ¿Cuál sería cada uno de los modos? Pues de manera muy rápida. El modo 2, básicamente, de lo que se trata es desconectar el coche eléctrico a la red, ¿cierto? Una toma chuco, pero con un elemento, normalmente se le llama cargador portable o cargador portátil, un pequeño elemento que lo que le da es comunicación al vehículo. ¿Vale? Ese pequeño elemento le da comunicación al vehículo, dice que soy un cargador de coche, aunque de baja potencia, y ya el coche comienza la carga, ¿de acuerdo?
El segundo modo, bueno, el modo 3, perdón, el segundo del que voy a hablar, el modo que todos vamos a utilizar, seguramente las empresas también vayan a tener este tipo de modo de carga, que se trata de cargar con corriente alterna con un dispositivo que ya nos facilita una cierta comunicación entre el coche y el propio dispositivo, normalmente por un wallbox o una... Hay diferentes modelos, pero básicamente lo que se trata es recargar nuestro coche con cierta comunicación entre el coche y el cargador y con corriente alterna. Esto va a ser lo más estándar y lo que vamos a encontrar sobre todo en la industria, ¿de acuerdo? En vuestros parkings de vuestra industria. Y luego está la carga, el modo 4, que es lo que se asocia a la carga rápida. Pues básicamente la gran diferencia es que también hay comunicación entre el coche y la infraestructura de recarga, ya hay una comunicación de alto nivel. Tenemos muchísima información desde temperatura de celdas, potencias, tensiones, acceso a la ventilación del vehículo, muchísima comunicación en este tipo de recarga. Y lo más importante es que estos cargadores ya transforman la energía de corriente alterna a corriente continua. Esta transformación se hace fuera del coche y ya inyectamos directamente en nuestra batería alta potencia en corriente continua. ¿Para qué? Pues para que el coche admita más potencia en menos tiempo y realizamos esa carga rápida. Normalmente esta carga rápida es la que vamos a asociar pues, a la carga en la vía pública y sobre todo en la autovía y en las carreteras. Carga mucha energía en muy poco tiempo. ¿Puede estar este tipo de infraestructura de recarga acabar en nuestras empresas? Puede. Depende un poco del uso que le vamos a dar a los coches. Lo normal es que sea el modo 3, recarga en corriente alterna, que también nos facilita una recarga bastante estable, con potencias respetables y sobre todo en el sector en que os encontráis, que son vehículos que están estacionados en el parking durante bastantes horas. Esta imagen que os pongo aquí, que os puede sonar, uy, ¿qué me cuenta Juan? Qué compleja. Básicamente, lo único que os quiero transmitir es que durante el proceso de carga entre un coche y un cargador suceden muchas cosas, ¿vale? El coche le dice que soy un coche, el cargador le dice qué potencia te puede entregar y existe una serie de comunicación, ¿vale? ¿Y por qué os indico esto? Pues bueno, sobre todo aquellos que todavía no habéis utilizado coches eléctricos, podéis preguntar, bueno, ¿cómo un coche eléctrico es capaz de cargar en mi casa, que tengo una potencia pequeña, y con el mismo coche, que yo no hago nada, puedo ir a una carretera y Juan me ha dicho que hasta 200 kilovatios o 270 puedo cargar, ¿no? Según el modelo de coche. Y yo no hago nada, yo no le digo al coche dónde voy, ¿vale? Pues básicamente es algo del que el usuario se despreocupa porque entre la infraestructura de recarga del vehículo hay cierta comunicación, ¿vale? Esto que estáis viendo, por ejemplo, la comunicación que sucede en corriente alterna. Son una serie de pulsos, PWM, donde el cargador y el coche se entienden y dice, oye, soy un cargador, te puedo dar tal potencia y el coche entonces se adapta a la potencia que le puede suministrar el cargador. Todo eso sucede en un proceso de recarga y creo que es importante que sepáis. También los balanceos. El coche también energéticamente nos permite bajar la potencia. Si llega un segundo coche podemos reducirle aún más la potencia al coche primero. Todo esto se puede hacer gracias a que el coche y los cargadores, la infraestructura de recarga tienen comunicación entre ellas. Se puede balancear la energía. Respecto a la recarga pública, voy muy rápido, que sepáis que ya existe un Real Decreto que la regulaba, el Real Decreto 1053, que engloba, entre otros, a la ITC 2052, que digamos que es la que nos regula cómo se tiene que conectar este tipo de infraestructura de recarga, digamos la legislación que debe cumplir, pues desde el cable, la puesta a tierra, las protecciones, la comunicación, el tipo de conector, los conectores están homologados y regulados, ¿de acuerdo? Los cargadores tienen que cumplir una norma que viene traspuesta de una directiva para que todos los cargadores sean iguales, lógicamente. Nuestro coche puede cargar en cualquier cargador donde nos paremos. Todo eso está regulado en un Real Decreto que ya salió allá por 2014, ¿de acuerdo? Ese Real Decreto ya nos decía que nuestra capacidad de generación en España podía admitir hasta 5 millones de vehículos. Hoy por hoy, como decía, queremos llegar a unos 250.000, 300.000 o incluso a 400.000 vehículos allá en 2025. Tenemos mucha capacidad de generación para admitir coches eléctricos en España, ¿de acuerdo? Algo muy importante, que voy a repetir en todo el tipo de infraestructura, son los puntos de que la infraestructura tenga que ser legal, es decir, toda la infraestructura de recarga se tiene que tramitar, sea de la potencia que sea y sea. Al principio, cuando se empezó a instalar la primera infraestructura de recarga, pues no había Real Decreto, no había ITC 2052 y no se regulaba, no se tramitaba frente a la administración. Que sepáis, vosotros, si sois responsables de este tipo de infraestructura en vuestra empresa, bueno, porque es una infraestructura más, pues igual que tenéis un compresor o una caldera o cualquier otro tipo de instalación que sabéis que se tramite y se regula, pues los cargadores también, ¿vale? Están en la ITC 2003, en el reglamento de baja tensión ya nos dice, y en función de la potencia, pues incluso llevarán proyectos, inspecciones reglamentarias, etcétera, etcétera. Todo eso tenéis que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Y por supuesto que se tiene que realizar por un instalador autorizado, ¿vale? No cualquiera puede instalar un cargador.
Estáis viendo, por ejemplo, la cantidad de comunicaciones y de procesos que suceden en un proceso de carga. Lo importante que es que se entiendan bien y que cumplamos todos los requisitos de la infraestructura de recarga. En la pública, además, tenemos unos aspectos muy importantes, aunque no es el objeto, y vosotros enfocáis más en el sector industrial, pero la infraestructura de recarga, porque sepáis que tiene una alta demanda, tienen un problema añadido, es que normalmente están desatendidas, sujeta pues, a robos, requiere de un gran mantenimiento, ¿de acuerdo? Y esto es algo muy importante, que pasa exclusivamente en la infraestructura de recarga pública. Y además que, bueno, tiene que soportar unos protocolos de comunicación muy elevados, sobre todo por las pasarelas de pago. La infraestructura de recarga pública está asociada a pago. No es el caso de que está en empresa, normalmente. ¿Vale? Esto simplemente que sepáis cuando compréis vuestros coches eléctricos en el futuro, pues bueno, porque ya van a traer una identificación que entre el coche y la infraestructura de recarga, porque sepamos qué tipo de conector admite el coche. Veis esos simbolitos que ahora vienen en un hexágono. Todos sonarán porque cuando echéis combustible, pues veis que tenéis un simbolito, un E5, si mal no recuerdo, pues para la combustión, simplemente para que sepáis el combustible que admite el vehículo respecto al combustible de la estación de servicio. En este caso, lo importante es saber que nuestro vehículo eléctrico, qué tipo de conector tiene. Cuando vayamos a una infraestructura de recarga, pues ves que son comunes. Es muy fácil porque el día de mañana solo va a existir un tipo de conector en Europa. Lo he marcado, esa C que va en el hexágono, o ese hexágono con una K o una L en función de la tensión que admite el coche. Pero bueno, básicamente, además, el propio conector no va a permitir que nos equivoquemos. Simplemente esto para que os suene. En las empresas, ¿qué va a pasar con la infraestructura de recarga? Pues de nuevo, os digo que tiene que ser una infraestructura legal, que la tiene que hacer un instalador, que tiene que hacer sus inspecciones reglamentarias cuando proceda, en función de la potencia, que los conectores y el propio cargador tienen que cumplir una serie de directivas, una IEC, etcétera, etcétera. Además, tienen unas peculiaridades. Por ejemplo, la capacidad que tenga la instalación para admitir este gran consumidor. ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta, y que no se asuste nadie, porque aunque el vehículo eléctrico puede admitir potencias muy elevadas, cada vez mayores, en la industria, en la empresa, pues tenemos una facilidad que es, como decía, el balanceo. Nosotros podemos conseguir una potencia y gestionarla para la recarga de varios vehículos. Para un solo, para dos, para tres, para 100, para 200. Se puede gestionar la energía porque el propio cargador y el vehículo permite la gestión. Evidentemente, pues tienen que ser unos cargadores específicos que permitan la modificación o permitan el balanceo en el proceso de carga. Tiene que ser una empresa que los conozca y si no, pues asesorarse siempre a través de alguna empresa consultora que os indique qué tipo de cargadores necesitéis, ¿vale? Para el modelo energético que tenéis implantado en la empresa. Incluso se puede acordar que el proceso de recarga sea solo cuando tengamos horas de sol asociadas al autoconsumo, ¿vale? Se pueden hacer muchas cosas en este sentido. Los tiempos, tenemos una ventaja que en las empresas los tiempos de estancia del coche son bastante elevados y bueno, y básicamente por las potencias que se van a barajar, como decía, va a ser una recarga en modo 3 y por debajo de 22 kilovatios es lo normal porque el coche va a estar allí muchas horas, ¿vale? Para todo esto, pues la empresa tiene que estar preparada y luego estará sujeta no a pago, lo normal es que dentro de la empresa pues no esté sujeta a pago, pero bueno, la empresa también puede decidir que la recarga de esos coches pues sea pues, con un pago independiente. Todo eso se puede integrar. Y ya a modo de nuestros hogares, la carga vinculada o privada, lo que nos podemos encontrar en nuestros hogares, pues básicamente tiene que cumplir los mismos requisitos, la normativa, no me voy a repetir una vez más, pero bueno, básicamente lo que se busca con la recarga vinculada, la recarga más inteligente, la mejor recarga que se puede hacer, que en nuestra casa es recargar por la noche. Además, la energética y red eléctrica nos lo van a agradecer porque la curva de demanda pues se aplanaría y tendríamos una gran ventaja para nuestro sistema. Y es que las noches que hay, como sabéis, muchísimo la demanda, pues bueno, gracias a la integración del vehículo eléctrico a largo plazo, pues se podrá regular un poco, se podrá conseguir ese aplanamiento de la curva de recarga. De nuevo, se necesitan potencias muy pequeñas porque el coche está muchísimas horas allí, ¿vale? Y algo que no está regulado, y aprovecho lo digo, que también os sonará, es la recarga inalámbrica, o sea, que podamos recargar el coche de manera inalámbrica. Hoy por hoy en España todavía no está regulado, ni la recarga bidireccional. Se está regulando, hay una norma ISO, la 15118, la carga bidireccional, que el coche ya no solo admite energía para que nos desplacemos, sino que tenga la posibilidad de que el coche entregue energía a la red eléctrica. Esto se puede hacer, hay una norma, pero bueno, no están todavía los coches preparados, nuestra red no está preparada, los cargadores que están en nuestros hogares o en la vía pública todavía no están preparados, pero a futuro, que os suene, que os acordéis de esta ponencia, la recarga bidireccional en el futuro nos la encontraremos también. Es algo habitual. Y por último, porque voy un poco mal de tiempo, recordar que la infraestructura de recarga tiene que ser funcional, legal, segura, y si tenéis cualquier duda en ese aspecto,
pues nos tenéis a SGS y a otras muchas empresas que seguro saben mucho de esto para hacer una consulta y plantear vuestra problemática, porque yo entiendo que integrar ahora un paquete de infraestructura de recarga en nuestras empresas, pues bueno, puede en ciertas circunstancias ser complicado, por potencia, por capacidad, por espacio, por integración, por balanceo, etcétera, ¿vale? Podéis contar con nosotros. Aunque voy muy rápido, ahora nos vamos a dar el salto al autoconsumo, ¿vale? A la generación. A mí siempre me gusta cuando hablo de autoconsumo ver la definición, sobre todo la segunda definición de qué autoconsumo, porque también hay mucha confusión, ¿vale? Cuando yo hablo con la gente que evidentemente no es del sector, confunden mucho la generación eléctrica, las grandes plantas que hay por ahí que vamos por la carretera, sobre todo aquí en el sur. Yo soy del sur, seguro que a esta altura ya lo sabéis por el acento. Confunden mucho las grandes plantas de generación con la generación en autoconsumo, ¿vale? Básicamente, de manera muy sencilla, como la mayoría entendemos, el autoconsumo es generar un bien, en este caso electricidad, y consumirla en ese punto donde se genera, ¿vale? Esto tiene un montón de ventajas, entre otras porque no tenemos transporte, no dependemos de terceros, etcétera, etcétera, ¿vale? El autoconsumo, y en particular el autoconsumo fotovoltaico, bueno, pues tiene en contra, pues que disponemos de él cuando disponemos de él, evidentemente, pues cuando se genera sol, etcétera, ¿vale? Algo importante es que el autoconsumo no está diseñado o específicamente creado, ni su intención es para generar beneficios directos para vender la energía, ¿vale? El vender la energía de un autoconsumo es un hecho, digamos, secundario. El autoconsumo es autoconsumo, genero para mí. Y si me sobra, pues ahora gracias a las publicaciones, las modificaciones de los reales decretos de la derogación del impuesto al sol, pues ahora tenemos la posibilidad de que este autoconsumo también pues, nos reporte unos beneficios o nos baje la cuenta. O incluso si quiero vender, puedo vender. Pero que entendáis que el autoconsumo, su finalidad no es vender la energía que me genera, sino utilizarla. Además, os adelanto que es lo mejor. No hay mejor kilovatio que podamos utilizar en un autoconsumo que el que no consumimos de la red. Es decir, cogerlo del autoconsumo y no cogerlo de la red. Porque nadie nos va a pagar el kilovatio a ese precio, ¿vale? Si lo entregamos a la red, nos lo van a pagar muy, muy barato. Hablaré un poquito de las modalidades. Quizás para algunos, pues algo más habitual. Y ya las conoce. El autoconsumo, pues básicamente ha tenido un boom, está teniendo un boom brutal, como todos imaginamos, seguro que me daréis la razón, básicamente porque el precio de la electricidad pues, se ha disparado. Ya lo sabemos, todo el tema del gas, etcétera. Entonces, el coste de la electricidad está disparado y muchas empresas pues, han echado sus cuentas. Una empresa seria pues, le ha asesorado y le ha dicho, oye, pues piénsatelo, tenés cubierta suficiente, tienes espacio, pues, de utilización de parking, de naves industriales, de muchos, o incluso de compra de terrenos. Muchas empresas que han comprado incluso terrenos para instalar su propio autoconsumo. Y han echado sus números y la verdad que la viabilidad le ha salido a cuenta y proceden a realizar la inversión. Sin duda, el elevado coste de la electricidad que venimos teniendo estos últimos años, bueno, es un facilitador para la integración del autoconsumo en España. Ahí estáis viendo en gris el precio de la electricidad del año pasado y en azul, eso que estáis muy separados, muy arriba, el precio de la electricidad de este año, ¿vale? Entonces, evidentemente, los precios de la electricidad están disparados y están facilitados. Pero hay un segundo motivo que muchas veces no se piensa, y es que no solo el precio del kilovatio que yo dejo de consumir de la red, ¿vale? Está disparado, está muy caro, sino que además si me sobra electricidad, si tengo compensación, que ahora veremos lo que es, también me lo van a pagar más caro, porque el precio está elevado. Ya tenéis ese doble beneficio. El que dejo de comprar, pues está muy disparado y amortizo antes, pero también si tengo excedentes, los entrego a la red, me lo pagan un poco más caro que hace unos años. Aquí estáis viendo el precio al que se está elevando, ese precio al que nos pagarían el excedente del autoconsumo. ¿De acuerdo? Hay una hoja de ruta que os invito a verla, lógicamente en el tiempo que tenemos es imposible. La hoja de ruta del autoconsumo de reciente publicación, creo que llevará 3 meses o cosas así, en las páginas web del Ministerio. Básicamente lo que marca unos objetivos. Hoy por hoy la foto aproximada de 2020-2021 es que tenemos 1,5 gigavatios de potencia instalada en autoconsumo en toda España. Pero las perspectivas de llegar, en el mejor de los casos, hasta 14 gigavatios, o sea, multiplicar esa cantidad muchísimo, porque evidentemente se nos está facilitando, pasa como con los puntos de recarga, se están facilitando una serie de medidas como subvenciones, seguro que en vuestra comunidad autónoma seguro que también la tenéis, subvenciones específicas para instalación de autoconsumo. Os hablaba antes de los móviles para los puntos de recarga de los coches, pues también hay subvenciones específicas para la instalación de autoconsumo.
Se está facilitando por el precio unitario de los módulos fotovoltaicos está bajando, las empresas cada vez tienen más especialización en la instalación y el coste de instalación también es más bajo, etcétera, etcétera, ¿vale? Las amortizaciones cada vez se hacen más rentables, digo por desgracia, porque por desgracia como el precio de la electricidad está más alto, pues nuestro autoconsumo cada vez se amortiza antes. Entonces todo esto, pues gracias a todo esto se espera que de aquí a nada se multiplique, a 2030 se multiplique el número de instalaciones en autoconsumo, ¿vale? Y en todos los sectores, esto tenemos que tenerlo claro, en el sector comercial, en el industrial, como en nuestro caso, seguro que vosotros tenéis, muchos de vosotros tenéis responsabilidades en los departamentos medioambientales o de sostenibilidad. Seguro que ya estáis pensando en dar este paso, porque más allá también del ahorro de coste de la electricidad, tenemos la segunda vertiente no menos importante de la reducción de emisiones. Reducimos las emisiones, dejamos de consumir electricidad de la red, que al final viene de un mix eléctrico contaminante, etcétera, etcétera, ¿vale? Reducimos la huella de carbono, todo esto está relacionado. Aquí podéis ver un poco cómo se ha incrementado en estos últimos años el número de instalaciones de autoconsumo en España, no me voy a parar mucho más. También para que tengáis de referencia, esto me gusta mucho utilizar, pues, diferentes referencias para que la tengáis y empecéis a hacer consultas al que le interese, ¿vale? Existe una guía muy buena que también publicó el IDAE específica sobre la tramitación de instalaciones de autoconsumo que nos explica muy bien qué instalaciones de autoconsumo hay, cómo se gestionan, documentalmente qué necesito para tramitarlas, cómo las puedo diseñar, ¿vale? Una guía bastante interesante. Yo aquí, a modo de resumen, aprovechando que estoy con todos vosotros, pues os diré que podemos dividir dos tipos de instalaciones de autoconsumo, las individuales y las colectivas. Las colectivas las veremos un poquito más adelante, cómo se asocian ahora mucho a las comunidades energéticas, ¿vale? O sea, básicamente un gran consumidor un gran generador, perdón, que reparte el consumo entre los consumidores próximos, eso es el colectivo. Pero respecto al consumo individual, que es lo que la mayoría de las industrias tendréis en el futuro, pues a su vez puede ser con compensación de excedentes o sin compensación de excedentes, ¿vale? Básicamente yo tengo excedentes, pues los entrego en la red y la compañía me baja mi factura eléctrica, así es, me quita parte de la energía porque se la he entregado yo, pues me la resta de mi factura, ¿vale? O no tengo compensación, ¿vale? Luego hay otra modalidad que es que no tengo compensación, pero no porque no quiera, sino que en vez de, para instalaciones sobre todo de alta potencia, superiores a 100 kilovatios, pues no tengo compensación porque directamente me voy a hacer productor de energía. Cuando tengo una instalación de mucha potencia, tengo que ser productor, cumplir todos los requisitos de un productor eléctrico, entonces hago mi gran instalación de autoconsumo, la autoconsumo cuando yo la necesito y si, por ejemplo, un fin de semana o a cierta hora no tengo consumo suficiente, pues la puedo entregar en la red, incluso me la pueden pagar. Pero para todo esto hay unos requisitos que nos marcan la propia guía, ¿vale? Repito, como decía con lo del vehículo eléctrico, para integrar una instalación de consumo, pues si será el caso y requerida ayuda, pues bueno, podéis contar con nosotros o con cualquier otra consultora especializada. También en la guía, que sepáis que bueno, no especifica muy bien, además de los modelos, incluso los modelos con almacenamiento, que bueno, para grandes instalaciones pues cada vez se están aproximando más a la viabilidad, pero normalmente instaláis sin almacenamiento porque bueno, el coste de la batería, sobre todo si es del litio, pues es muy elevado y las amortizaciones se disparan. Pero bueno, todos los modelos que nos podemos encontrar de instalación de autoconsumo se pueden encontrar en la guía y nos explica muy bien cómo se trabaja, cómo se tienen que ejecutar y también cómo se tienen que tramitar. Algo muy importante, porque en la tramitación, y aquellos que hayáis empezado lo sabréis, en la tramitación de instalaciones de autoconsumo, pues hay mucha tela, ¿vale? Hay muchas licencias con las compañías, las distribuidoras, el ministerio, los ayuntamientos, muchísimos entes que tienen algo que decir en este tipo de instalación y es muy importante estar bien asesorado. También tenéis la guía como ayuda. Las comunidades energéticas. Recordad que había autoconsumos individuales y colectivos. Pues si hablamos de los colectivos, algo que está también muy de moda ahora son las comunidades energéticas. De hecho, el Ministerio también y el IDAE las están promocionando. Básicamente, a modo de resumen, voy mal de tiempo, la idea es que la comunidad energética es una asociación, ¿vale? De empresas, pueden ser empresas, personas físicas, autoridades locales, los ayuntamientos están creando muchas de estas comunidades energéticas. Y lo que hacen, básicamente, buscan un beneficio también económico, pero sobre todo medioambiental y social, ¿vale? Se busca siempre, porque es algo local. Hay unos requisitos de hasta
dónde puede estar la planta de generación y dónde pueden estar los consumidores. Eso nos lo dice también la reglamentación. Básicamente son a 500 metros del lugar de producción, pues pueden estar el resto de consumidores y se pueden integrar como esta entidad jurídica que se llama comunidad energética. Tiene muchas ventajas, estoy hablando siempre de ventajas, ¿verdad? Pero también tiene algunos inconvenientes. La comunidad energética, aquí lo pongo a la derecha, en los contras, los beneficios, lógicamente, todos los que he comentado, ¿vale? Negocios locales, mejores las condiciones de vida, integración de energías renovables, disminuimos las emisiones por el transporte de la energía, etcétera, etcétera. Pero hay unas contras que casi todos tienen que ver con la parte ingenieril, lo técnica, ¿vale? Hay muchos cambios normativos, ¿vale? Las comunidades también tienen normas específicas para la integración de estas comunidades energéticas. Se solicita una financiación media alta para una comunidad, entonces las entidades financieras pues, requieren de unos estudios de terceras partes independientes para asegurar que esa viabilidad o ese retorno de esa instalación va a existir, que me van a poder pagar, ¿vale? Se requiere mucho esfuerzo técnico, motivación por parte de los que forman la comunidad. La tramitación no es sencilla, se necesita de una ingeniería que diseñe, ejecute, etcétera, etcétera. Que sepáis que, bueno, pues para todo esto también el Ministerio está trabajando muy duro y está facilitando, por ejemplo, algo que no se podía hacer hasta hace muy poco tiempo, que es que esta planta de generación pueda entregar incluso en las líneas de alta tensión para que la energía llegue a los diferentes usuarios. Hasta hace muy poco tenía que ser solo en la red de baja tensión. O sea, se están intentando también quitar trabas y facilitar también la tramitación de este tipo de instalaciones, que ciertamente son complejas desde el punto de vista de tramitación técnica, ¿vale? En el sector industrial, recordaros dos cosas muy importantes en el que os encontráis. El autoconsumo, seguro que ya lo estáis estudiando, y el autoconsumo en particular para el sector industrial tiene la vertiente de que normalmente requiere de una gran potencia, ¿vale? Esto es cierto, esto se pueden ejecutar, la mayoría de las instalaciones que tenéis de entidad, pues tenéis suficientes cubiertas que posibiliten, bien orientadas, que posibiliten la integración de instalaciones de autoconsumo, ¿vale? Pero lo más importante para esa gran inversión de instalaciones de autoconsumo es la incertidumbre generada sobre todo al departamento, a la dirección, ¿verdad? Hacer esa gran inversión y, oye, ¿cuándo tengo el retorno? ¿De verdad esto me va a salir a cuenta? Pues yo digo que la mayoría de las situaciones sí se da cuenta, ¿vale? También os aconsejo, ¿vale?, que siempre os pongáis en manos de empresas por ingeniería, instaladoras, consultoras que conozcan muy bien este mercado. ¿Por qué? Porque nosotros que hacemos mucha consultoría específica para instalaciones de autoconsumo, sabemos bien que muchas veces con el afán de poder instalar la instalación de autoconsumo en cualquiera de vosotros, en cualquier instalación de vuestra propiedad, se ejecutan estudios de rentabilidad o de disponibilidad de la planta e inversiones y retornos que luego no son reales, ¿vale? Hay que estudiar muy bien la viabilidad de la planta y tener en cuenta muchos factores. El precio de la electricidad presente, pero no solo el presente, el futuro. Sabemos que al futuro la electricidad va a bajar. Entonces no podemos hacer una simulación a día de hoy con el precio de la electricidad a día de hoy y proyectar el incremento de electricidad que tenemos hoy a 40 años o a 25 años, perdón, que es la vida útil de este tipo de instalación. No podemos tener en cuenta que una instalación cada vez se degrada y cada vez genera menos a lo largo de su vida útil. Hay que tener en cuenta la degradación de los módulos. Hay que tener muchas cosas en cuenta, ¿vale? Hay que tener en cuenta que no todos los días se genera el mismo sol, ¿vale? Entonces, lo único que aconsejo, vaya por delante, es que se haga un estudio de viabilidad técnica y económica muy serio para dar el salto a la inversión de este tipo de autoconsumo, que sobre todo en el sector industrial es de gran potencia y las inversiones son considerables, ¿vale? Ponerlo en manos de gente que haya hecho mucho autoconsumo y estemos acostumbrados sobre todo al estudio de viabilidad, ¿verdad? Y luego tiene, como decía, una gran ventaja. Los retornos normalmente suelen ser bastante rápidos porque tenéis, en las industrias tenéis algo muy particular, es que el consumo energético lo tenéis en las horas de sol, ¿de acuerdo? No es como en los hogares, que normalmente pues, están vacíos cuando nos vamos a trabajar. Coinciden. Entonces, bueno, si se hace un buen estudio de viabilidad, si tienen en cuenta todo este tipo de ventajas y si tienen en cuenta también las reducciones, por ejemplo, en el IBI o en las licencias que también los ayuntamientos están facilitando reducir o el 50% del coste de las licencias de este tipo de obras, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de afinar la viabilidad o el retorno de este tipo de instalación.
Y ya por último, y ya acabo, voy fatal, la parte de la tramitación. Os decía que había una guía hace unos minutos, que sepáis también que ha salido un Real Decreto hace muy pocas semanas, diría yo, que también quiere facilitar y la tramitación de este tipo de instalaciones, sobre todo para las que son pequeñas, incluyendo incluso un régimen sancionador para las empresas distribuidoras que no nos contestan en los plazos. Pues bueno, aquel que esté investigando un poco de autoconsumo sabe también que la tramitación es tediosa porque hay, como decía, muchos entes y, por ejemplo, las distribuidoras no pueden dar lugar a retrasos específicos sobre la licencia de conexión o sobre nuestra energía vertida a red. Puede haber, en definitiva, se está facilitando toda parte de tramitaciones de instalaciones de autoconsumo, ¿de acuerdo? Incluso facilitando teléfonos de atención al usuario, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y después de todo esto, pues nada, ahí tenéis mi correo electrónico, ¿vale? Para lo que necesitéis. José, no sé si ha llegado alguna cuestión específica sobre la ponencia. A tu disposición, si alguien ha preguntado algo. Sí, Juan. Ah, perfecto. Sí, han llegado varias preguntas. Te informo que estamos a 2 minutos Sí, de cierre de la jornada. Te paso la primera. Las que queden por responder, pues como bien decías, ahí están nuestros datos de contacto. Nos envían un correo por privado y las responderemos, ¿vale? Te paso la primera. En el caso de una empresa, ¿qué potencia es necesaria instalar para los puntos de recarga de los coches eléctricos? Bueno, igual que decía hace un minuto para el autoconsumo, si vamos a empezar a tener flota eléctrica, ya sea propia o de los empleados, lo primero es estudiar qué capacidad, es decir, qué volumen esperamos de vehículos eléctricos, ¿vale? Y dimensionar también la infraestructura de recarga, no solo al volumen de vehículos, sino a las horas que los vehículos van a estar estacionados, ¿vale? ¿Por qué? Porque tampoco tiene mucho sentido poner una enorme potencia a disposición de la recarga si los coches van a estar mucho tiempo, ¿vale? Igual que os decía, repito, hace un minuto para el estudio específico de la instalación de autoconsumo, para la infraestructura de recarga de vehículo eléctrico también es muy importante sentarse un minuto y decir, oye, ¿qué esperamos? Tenemos 1000 coches, esperamos 100 coches en 5 años eléctricos, pues dimensionar esa capacidad, ¿vale? Pues oye, a lo mejor no hace falta poner 100 cargadores, vamos a poner 30 cargadores con esta potencia y que esa potencia sea disponible para todos y la podamos balancear, ver cuántas horas está el coche parado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo que normalmente se está haciendo, por ejemplo, SGS ya dimos el salto hace un par de años, es poner cargadores de corriente alterna entre 7 y 22 kilovatios y con eso es más que suficiente para recarga de coche. Bien, te paso una última pregunta. ¿La compensación de excedentes en una industria es compatible con la cogeneración? Pues eso son plantas híbridas, ¿verdad? El que me la haya hecho. Ahora también hay un Real Decreto específico que nos dice que ya podemos hibridar plantas, cogeneración, autoconsumo, cogeneraciones. La cogeneración, yo no sé si está dentro, lo tendría que ver de la guía, pues yo siempre me he ido a fotovoltaica, ¿verdad? Me suena que no, me suena que dentro de la guía de autoconsumo, ¿vale? Está específicamente la instalación fotovoltaica. Si quieren que se lo miren, no tengo ningún problema. Miro si aplica también al resto de plantas de generación y si por esa vía de compensación de excedentes se podría acoger, en este caso, esta planta de cogeneración. La verdad que no se lo quiero decir aquí porque vayamos a decirle que sí y rápidamente vayamos a tramitar, ¿no? Yo no me importa echarle un vistazo a la guía que seguro en la introducción no lo aclara. Yo me suena que la guía es específica para instalaciones de autoconsumo y los métodos de compensación son específicos para autoconsumo de plantas fotovoltaicas. ¿Vale? Pero se lo puedo mirar. Si no le importa a la persona, mandarnos un correo electrónico. Oye, José, se me ha quedado parado. Muy bien. Bueno, no, si os parece, lo dejamos aquí. Nos pasamos un minuto. Juan, bueno, pues muchas gracias por tu aportación. Y nada, y muchas gracias a todos por los asistentes y a la EQT también por contar con nosotros. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.